Excelente. Ahora sí. El tema que nos convoca hoy día es el Design Thinking y el concepto de innovación centrada en las personas, que finalmente hay una gran cantidad de dudas y de inquietudes en torno a esto. ¿Qué es el Design Thinking? ¿En qué se diferencia con la innovación centrada en las personas? ¿Cuáles son los distintos modelos que existen? Vamos a partir desde lo más básico. Yo me presento, soy César Domínguez, soy Program Manager y Coach de Design Thinking y Service Design en D-School de la Universidad Mayor, que es la primera D-School, escuela de Design Thinking en Latinoamérica, que está en red con todas las instituciones de la Global Design Thinking Alliance a nivel mundial. Y de hecho, la metodología que les vamos a presentar el día de hoy de forma introductoria guarda relación justamente con los estándares internacionales con los que se presenta el Design Thinking. Desde mi formación, efectivamente, yo vengo desde el mundo del diseño, por lo tanto voy a poder comentarles ahí por qué design thinking, por qué pensamiento de diseño, qué es lo propio que tiene el pensamiento, la forma de pensar de los diseñadores y cómo esto puede aportar al trabajo y la innovación interdisciplinaria. De hecho, gran parte de mi desarrollo ha sido tanto con empresas como en la academia, a nivel de procesos de innovación centrados en las personas, utilizando el diseño como vehículo o motor de innovación. Para partir un poco esta presentación, nos interesa conocer cuáles son las características de este contexto global. Este es el punto donde aparece la primera duda, siempre me dicen global, está mal escrito, es global. La verdad es que no. Hoy día el concepto global es un concepto que está formalizado, de hecho, en materias de economía y análisis de necesidades de distintos usuarios, y se define como aquello que hace referencia a factores tanto globales como locales, o que reúne características de ambas realidades. En este sentido, en general, se habla de piensa global y actúa local, entendiendo que efectivamente los problemas en general son compartidos a nivel mundial, pero para poder darle una solución efectiva se tienen que analizar y evaluar en base al contexto y las necesidades específicas de la localidad donde se van a implementar. En este sentido, al día de hoy podemos encontrar una serie de variables que nos han estado afectando a todos. Uno de ellos es el estallido social, que efectivamente no es un problema o no es una situación que haya ocurrido solo a nivel nacional. De hecho, empezó a tener réplicas en una gran cantidad de países y con ciertas particularidades donde es un sinnúmero de necesidades insatisfechas que la gente reclama y se aglomeran para poder manifestarlas. En este sentido, elemento central que genera esta gran convocatoria son los problemas a las necesidades, asociado a las necesidades humanas. Otro gran tema que hemos visto durante el último tiempo y que hoy día nos tiene desarrollando este tipo de eventos bajo formatos online, corresponde justamente al tema del COVID-19. Si bien estamos hablando de una pandemia a nivel mundial que tiene su sustento en un problema de salud, en un problema biológico, podemos decir que efectivamente el paso de la enfermedad al concepto de pandemia tiene características eminentemente sociales, de cómo nos relacionamos, de cómo nos enfrentamos a nuestros entornos y nuestras comunidades y cómo evitamos finalmente la transmisión de este tipo de elementos sin afectar nuestras conductas y nuestras necesidades de apego diario. Otro elemento bastante común, basado en estos dos hechos anteriores, corresponde a las características del aislamiento. Nos hemos debido aislar en distintos espacios propios, personales, alejándonos de incluso de nuestros grupos familiares más cercanos, lo que nos ha llevado a generar nuevas formas de convivir, nuevas formas de compartir, nuevas formas de vincularnos, de relacionarnos y de comunicarnos con terceros. Y por último, dentro de los casos que vamos a comentar el día de hoy, corresponde a la caída en la economía. Todo esto afecta sin duda al entorno económico del país y el entorno económico global. Hay muchos expertos económicos hoy día están hablando de una gran depresión
que va a caer como consecuencia justamente de esta pandemia. Sin embargo, gran parte de los elementos que definen este enfoque y este conflicto económico guarda relación directa con un elemento común que son las personas. Heráclito planteaba que lo único constante es el cambio y parece ser que al día de hoy y hoy más que nunca es absolutamente explícito y cada vez más relevante entender que no podemos renegar del cambio, sino que tenemos que saber adaptarnos. Todos los problemas que veíamos anteriormente, como muchos otros más, que podemos ver en otras ocasiones, según el tipo de enfoque hacia el cual dirigimos las metodologías del Design Thinking, el factor común son las personas que están alrededor de ellos. En este sentido, en la siguiente parte vamos a presentar el Design Thinking como motor de innovación centrado en las personas. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cuál es el rol del diseño en este punto? ¿Por qué el diseño? ¿Por qué el pensamiento de diseño? ¿Qué tiene el diseño en particular que hace que sea relevante dentro de esta metodología de innovación? Y aquí es donde vamos a presentar al diseñador como un agente de cambios, como el individuo, como el profesional que tiene todas esas formas metodológicas para poder enfrentar las características de las necesidades, tanto de los usuarios como de una contraparte, así como las herramientas para levantar toda la información asociada a los distintos actores que están implícitos detrás de una determinada problemática. Albert Einstein planteaba que si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y aquí hay un elemento central, sobre todo en países o organizaciones donde tenemos una cultura excesivamente reacia al cambio, excesivamente reacia a la innovación. Si tenemos problemas, necesitamos probar formas distintas. Y para probar formas distintas, necesitamos de todas maneras, buscar formas distintas de lo que venimos ya desarrollando. El Design Thinking aparece entonces como un mindset metodológico para poder inducir el cambio en la organización, en la sociedad o en las empresas. En general, si nos vamos al concepto de innovación, entendemos, de hecho, bajo la fuente de la Real Academia de la Lengua Española, que se define como la creación o modificación de un producto, servicio o modelo y su consecuente introducción en el mercado. Esto involucra que todo proceso de innovación tiene al menos, desde lo más básico, dos variables que considerar. Primero, una variable de creatividad, que nos permite buscar formas distintas de enfrentar el problema. Y en segundo lugar, una variable de mercado que define la viabilidad y factibilidad del proceso al momento de introducir nuestra innovación. En el libro del Human Centered Design de IDEO, se plantea que existen distintos niveles de innovación que están definidos entre una novedad parcial, que es lo que se denomina innovación incremental, cuando tenemos usuarios existentes y oferta existente, que en otras palabras no es más que una mejora respecto de lo que hoy día ya existe, y en su contrapunto tenemos la innovación radical o innovación que ellos definen como revolucionaria, que es cuando generamos nuevos mercados a partir de la identificación de nuevos usuarios y la creación de nueva oferta, de oferta que antes no existía. Todo lo que está entre medio aparece como un concepto de evolución. En distintos estudios, en este caso particularmente un proyecto FONDEF desarrollado años atrás acá en Chile, del diseño como sistema integrado de producción y mercado, se buscan identificar las variables que permiten establecer esa relación formal entre el diseño y el impacto que puede tener dentro de un entorno de mercado o un entorno comercial, o en la percepción que tienen las personas, que es el valor de usuario. Desde esta perspectiva,
el estudio planteaba que efectivamente al analizar todas las variables en torno a los costos de producción, dónde se ponían los distintos recursos al interior de la organización, se planteaba que solo el 5% respondía a las características del diseño, mientras que el 50% estaba principalmente orientado a materiales y el 45% a procesos. Mientras que desde el análisis contrario, desde la perspectiva del usuario, en torno a cuál es el valor que le otorga a un producto o servicio por el que está dispuesto a invertir, a adquirir, definía que el valor percibido era 70% asociado al diseño, mientras que alrededor del 10% asociado a los procesos y el 20% asociado a... Tenemos más estudios, por ejemplo, el desarrollado por el MDI, el Design Value Scorecard, donde en un estudio que se desarrolló durante 10 años a un número importante de empresas que trabajaban, por un lado, empresas que tenían modelos de innovación utilizando el diseño o metodologías como el Design Thinking para el desarrollo de sus procesos, llegaban a tener cerca de un 228% más de ingresos que empresas que no lo utilizaban, sino que se enfocaban en los modelos tradicionales de la venta y desarrollo de servicios y productos. Lo que hace que, de alguna forma, identifique al diseño como un valor importante dentro del proceso de innovación y desde la percepción de valor por parte del usuario. Aparece aquí el diseño entonces como una metodología de carácter interdisciplinaria, donde cada vez que tenemos la posibilidad de identificar oportunidades y el descubrimiento de nuevas necesidades, necesitamos enfrentar el proceso a través del desarrollo de nuevas soluciones, para lo cual nos sirven los modelos de innovación disruptiva que nos planteaba IDEO, donde el Design Thinking se ha planteado hoy día probablemente como una de las metodologías con mayor impacto y mayor aceptación a nivel mundial para estos temas, y que se caracteriza primero por el desarrollo de espacios de trabajo colaborativo, por su foco en las personas y las necesidades humanas, por un proceso de creación iterativo a través de pensamiento abductivo, a diferencia de gran parte de las disciplinas que buscan generar gestión y modelos de innovación, y por ser reconocido hoy día como un método ágil para la innovación, lo que hace que sea altamente atractivo para las empresas y las organizaciones. Si identificamos, si percibimos finalmente el cerebro como un conjunto complejo de redes neuronales, tenemos que tratar de identificar desde lo más básico que al menos tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, donde en el hemisferio izquierdo tenemos asociado todas las variables que nos permiten generar lo que denominamos como el pensamiento lógico. Ahí es donde está la ciencia, donde está la economía, donde están las matemáticas, donde está el método científico. Mientras que en el hemisferio derecho tenemos todas las variables asociadas al pensamiento holístico. Ahí es donde tenemos todo lo que tiene que ver con el pensamiento deductivo, con la creatividad, con la música, con las artes, con las emociones y los ámbitos de carácter social. En este sentido, gran parte de las disciplinas a lo largo de la historia han generado sus mallas académicas y sus procesos de formación asociados a uno u otro hemisferio, a uno u otro lado del cerebro, tratando de responder de forma bastante específica a las necesidades que se ponen frente. Sin embargo, el diseño en sí mismo, como proceso metodológico, considera una interacción constante, un proceso reiterativo de vinculación entre fases creativas y las fases de pensamiento lógico que nos permiten ir, por un lado, generando nuevas ideas, pero por otro lado, validándolas e implementándolas de forma efectiva. Eso es lo que hace hoy día, finalmente, que el diseño o el pensamiento de diseño nos permita generar o presentarse como un excelente vínculo, como un excelente
motor para el proceso de innovación, estableciendo relaciones constantes entre la fase funcional, racional, factibilidad y todo lo que tiene que ver con las variables de operatividad en torno a las decisiones que tomamos, que están en el hemisferio izquierdo, y nuestro hemisferio derecho, que nos aporta con las variables de creatividad, de emotividad, deseabilidad y todo lo que tiene que ver con el relacionamiento. En este sentido, el Design Thinking aparece como un elemento clave para poder crear valor, generar diferenciación, crear competitividad o aumentar la competitividad de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestras marcas, de nuestras empresas y finalmente mejorar la calidad de vida, dado que el foco siempre está en satisfacer las necesidades humanas. En este sentido, a lo largo de la historia hemos tenido si bien la existencia formal del diseño como disciplina es bastante contemporánea, hemos tenido una gran cantidad de tendencias en metodología de innovación centradas en las personas y que vinculan al diseño dentro de estos distintos ámbitos y con distintos niveles de interacción. Henry Ford planteaba que si le hubieran preguntado a la gente qué querían, le habrían pedido probablemente caballos más rápidos. ¿Por qué? Porque finalmente el rol del diseñador está no en saber qué es lo que la gente quiere, no en levantar la información para poder identificar cuáles son las variables del encargo que me permitan decir esto es realmente lo que usted quiere, sino que en entender, en comprender cuáles son esas variables más profundas de las necesidades humanas que nos permiten generar nuevas formas de enfrentar los problemas cotidianos. En ese sentido, todas estas metodologías buscan establecer una relación metodológica que nos permita abordar, no solo desde el diseño, sino que desde las distintas áreas que se involucran en la cadena de valor de los procesos de innovación, que establezca una relación lógica entre el momento que aparece un problema y la definición de una solución, donde este esquema que se presenta justamente plantea esa gran confusión, esa gran complejidad que de alguna forma implica esta relación entre el proceso creativo y el pensamiento en nuestro cerebro. Así, ya en 1955, Henry Dreyfus fue el primero que planteó el concepto de el diseño para las personas, que posteriormente fue adoptado por Donald Norman en su libro La psicología del objeto cotidiano, y posteriormente en los 80 fue aplicado, incorporado de forma constante dentro de las de la empresa para poder enfrentar problemas de innovación centrados en las personas. Así desarrollaron este modelo que ustedes ven acá y que se caracteriza por diversas etapas de divergencia y convergencia, la divergencia siempre para poder abrir nuevas alternativas y la convergencia para tomar decisiones a través de tres etapas clave: la inspiración, la ideación y la implementación. La inspiración principalmente orientada a comprender las necesidades humanas que crean oportunidades de proyecto. La ideación, por su parte, buscaba definir la oportunidad de proyecto desde la perspectiva de un usuario y sus necesidades. Y por último, la tercera fase, que buscaba generar nuevas soluciones que resuelvan las necesidades del usuario. Si ustedes se fijan, en cada una de las etapas, el concepto de las necesidades humanas y el usuario son elementos centrales para la definición de la metodología. Posteriormente, ya en el año 2004, el Design Council en Inglaterra creó y presentó, lanzó al mundo la metodología del doble diamante, que hoy día es muy utilizada por gran parte de las empresas que trabajan en ámbitos de innovación, y que plantea 4 etapas esenciales en un proceso que aparenta ser un doble diamante. Doble diamante que respondía justamente a las características de divergencia y convergencia, nuevamente, divergencia para la apertura de alternativas y convergencia para la selección
y toma de decisiones en torno a esas alternativas, cuál es la más apropiada. Dentro de las cuales define descubrir como etapa número 1, definir, desarrollar y entregar, para poder establecer esta relación entre un problema y la solución. La primera etapa de descubrir buscaba finalmente identificar oportunidades de proyecto a partir de las necesidades humanas. Posteriormente, la etapa de definir identificaba y determinaba cuál era la oportunidad del proyecto desde la perspectiva de un usuario específico y sus necesidades. La etapa de ideación en el desarrollo buscaba generar y validar nuevas ideas que resuelvan las necesidades del usuario, y finalmente entregar respondía al proceso de implementación de esa solución que resuelve las necesidades del usuario. Nuevamente, el concepto del usuario y de las necesidades humanas estaban en el centro y eje del modelo de innovación. Y posteriormente apareció este concepto del design thinking, que hoy día, tal como planteábamos, es probablemente una de las más aceptadas y adoptadas en los distintos procesos de innovación a nivel mundial. Parece ser bastante contemporáneo, pero la verdad tiene sus orígenes de bastante antaño. De hecho, Herbert Simons fue el primero en plantear el concepto del pensamiento de diseño en un artículo que publicó en 1969. Posteriormente, Peter Rowe, en el 87 aproximadamente, planteó y definió formalmente el design thinking como un proceso metodológico que IDEO lo tomó, lo incorporó dentro de sus modelos de innovación para el trabajo con las empresas, y que se incorporó eh, a través de uno de sus creadores, uno de sus directores, eh, para incorporarlo dentro de las distintas metodologías en las aulas de Stanford hacia principios del 2000. En este sentido, David Kelly, justamente este académico que era director en IDEO y que dirigía las áreas de innovación y design thinking en Stanford, y que comprendía 5 etapas esenciales: empatizar, definir, idear, prototipar y testear, donde la primera etapa de empatizar busca comprender las necesidades humanas que crean oportunidades de proyecto. Posteriormente pasaba a la etapa de definir, que es una etapa desde la cual se identifica y determina cuál es la oportunidad de proyecto que se va a abordar, pero siempre desde la perspectiva del usuario y sus necesidades específicas. Inmediatamente después pasábamos a la etapa de ideación, que lo que busca es generar nuevas ideas que resuelvan las necesidades del usuario, para poder posteriormente en la etapa de prototipado hacerlas tangibles, hacerlas asibles, para poder evaluar y validar esas ideas en función de su capacidad de resolver a las necesidades de nuestro usuario. Y finalmente, la etapa de testeo, donde lo que se busca es generar todas las herramientas posibles para poder validar los prototipos justamente con nuestro usuario directamente. Finalmente, vamos a revisar, si bien hoy día existen diversas variaciones de esta metodología, esta es probablemente una de las bases principales de gran parte de esas metodologías Sprint, como las metodologías de Google Ventures y varias metodologías que existen al día de hoy que han sido incorporadas por las empresas y que tienen su fuente en el Hasso-Plattner Institute, aproximadamente desarrollada y formalizada en el año 2007, con la imagen que estamos viendo al día de hoy, y que lo que busca es establecer 2 áreas distintas. La vamos a ver en la imagen a continuación. Hacia la izquierda tenemos las 3 primeras etapas, que son comprender, observar y punto de vista, que corresponden al espacio del problema.
Uno de los planteamientos que tiene esta metodología es que las claves para el desarrollo de un proceso de innovación no se encuentran en la solución, sino que se encuentran en el problema mismo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de profundizar en torno a las características del problema para poder definir un punto de vista y un insight a través del cual vayamos a generar las propuestas de solución. Mientras que a la derecha encontramos la fase de la solución, que se compone de las etapas crear, prototipar y testear. En este sentido, tenemos que considerar que esta metodología tiene 4 pilares clave de su desarrollo. Primero, está centrado 100% en las personas. Cualquier problema en cualquier ámbito que involucre personas, necesidades humanas, puede ser desarrollado y abordado desde el Design Thinking. Segundo, el replanteamiento del problema. Es tan importante el análisis del problema como el desarrollo y definición de una propuesta de solución, porque lo que nos interesa es comprender cuáles son las más profundas necesidades y requerimientos que tiene nuestro usuario para poder abordar de forma innovadora y diferenciada nuestra solución. El tercero tiene que ver con la experimentación y que tiene que ver con un proceso de constante iteración. No es un proceso lineal. Si bien la gráfica que se presenta para comprenderlo de forma fácil es lineal, formalmente a partir de los resultados obtenidos en cada etapa, vamos definiendo si volver a la etapa anterior o a una etapa previa para poder ir mejorando de forma paulatina. Y por último, el proceso es totalmente colaborativo. De hecho, no podemos construir nuestras, eh, nuestras soluciones con un alto nivel de impacto y de innovación a partir de una sola persona o de una sola disciplina, porque en sí el determinismo que nos genera nuestra propia deriva ontogénica, de alguna forma, nos va definiendo una limitación que no podemos romper en la interacción con nosotros mismos. Por lo tanto, entre mayor diversidad etaria, de intereses, de género, etcétera, podamos tener dentro del desarrollo de nuestro proceso, trabajando colaborativamente, más posibilidades tenemos de generar una innovación de alto impacto y con un alto nivel de disrupción. Como vemos acá, efectivamente, esta metodología que plantea el HPA se vincula directamente tanto con los modelos del diseño centrado en el usuario, como con el modelo de doble diamante que veíamos anteriormente, donde las primeras 3 etapas responden al primer diamante del espacio del problema en un constante proceso de divergencia y convergencia, y las 3 etapas posteriores a un proceso asociado al espacio de la solución, donde si superponemos el modelo del diseño centrado en el usuario, calza perfectamente con las etapas de descubrir, definir, desarrollar y entregar que se nos plantea bajo la teoría. Y un elemento clave es que finalmente el Design Thinking es una metodología que no termina o no genera una clausura dentro de sus procesos, sino que permite una gran adaptación a procesos de innovación con distintos tipos de metodologías, como puede ser Lean Startup, Agile, o incluso podríamos complejizarlo aún más con modelos Growth Hacking o modelos SIT, que son parte de los modelos metodológicos que mayor impacto han tenido en el mercado. Y lo más interesante de ello es que todas ellas parten y gatillan el desarrollo del proceso de innovación a partir del Design Thinking. En este sentido, para ir cerrando, planteamos diversas características del pensamiento de diseño que forman parte de esa mochila que es el Design Thinking como metodología para la innovación. Primero, es una forma de pensar, no es solo un set de herramientas, es un mindset, es una forma de pensar y actuar, de ver y enfrentarse a los problemas. Por otro lado, el foco centrado en las personas es uno de los elementos que lo caracteriza para poder
generar una puerta de apertura que posteriormente se desarrolle en procesos tecnológicos y procesos de gestión y de implementación a nivel de modelos de negocio. Considera que detrás de cada problema siempre hay una necesidad humana, que la solución es transdisciplinaria, no solo multidisciplinaria, porque multidisciplinaria involucra a muchas disciplinas, mientras que transdisciplinaria involucra que estas disciplinas están totalmente articuladas y vinculadas entre sí. Promueve el trabajo colaborativo, presenta el error como aprendizaje. Ese es un elemento clave dentro del proceso, y es lo que denominamos la iteración. Lo importante acá no es que no vayamos a equivocarnos. En todo proceso de innovación, y entre más radical sea ese proceso de innovación, nos vamos a equivocar. Lo importante no es equivocarse, sino que equivocarse rápido y barato. Y finalmente, la solución está en el problema, lo que nos lleva a presentar a esta metodología como un método ágil para la innovación, haciéndolo altamente atractiva para las organizaciones y las empresas. Todos estos contenidos, de alguna forma, buscamos vertirlos en distintos niveles en el diplomado de creatividad y design thinking que hoy día estamos impulsando y que viene de la mano del D-School, que hoy es la primera escuela de design thinking en Latinoamérica, certificada por el Hasso-Plattner Institute, que es uno de los grandes impulsores de esta metodología a nivel mundial, y es un miembro activo de la Global Design Thinking Alliance, que establece una red de contacto, vínculo, intercambio y actividades conjuntas a nivel mundial. Lo que hicimos fue justamente tomar este modelo y dividirlo en 3 módulos esenciales de contenido. Así, todo lo que corresponde a la parte del descubrir está asociado al módulo 1 de contenidos, definir y desarrollar asociado al módulo 2 de contenidos, y toda la parte del entregar asociado al módulo 3, y que de forma transversal va apoyado por el desarrollo de talleres creativos de design thinking. En este sentido, el módulo 1 está orientado a la etnografía, need finding y análisis del usuario, involucrando contenidos, primero, con un taller de introducción al design thinking, bajo la modalidad del trabajo colaborativo, eh, la asignatura de creatividad, innovación y design thinking, etnografía y need finding, para el análisis sociológico de necesidades humanas, y finalmente el análisis de usuario del proyecto. En el módulo 2 abordamos el insight, la propuesta de valor y experiencia de usuario, donde se busca presentar contenidos de la identificación de insight para la innovación centrada en el usuario, el diseño de una propuesta de valor del proyecto y finalmente el análisis y diseño de la experiencia de usuario del proyecto, para cerrar en el módulo 3 con las variables de implementación y sustentabilidad de la cultura de innovación, más un taller de necesidades de usuario basado en las metodologías Design Thinking, donde vamos a poder con una serie de académicos y profesionales bastante destacados en el ámbito. De hecho, va a estar Gerardo Mora, que es antropólogo social especialista en temas de etnografía y finding. Va a estar Roberto Concha, que es hasta hace un par de semanas atrás, era el director de la Asociación de Empresas de Diseño y sigue siendo el director de una de las empresas de innovación en diseño y branding más importante en Chile, Procorp. Catherine Ayala, que es la directora de innovación de Corfo, y que va a ver toda la parte de implementación y sustentabilidad de los modelos de innovación a través del design thinking en las organizaciones. Y finalmente, ¿quién les habla? Más los talleres donde vamos a contar con un grupo de importantes de coach. Contamos hoy día con 36 coaches certificados en design thinking del HPA y que van a ser quienes van a dirigir cada uno de los distintos talleres.
El programa parte el 2 de octubre hasta el 23 de enero. Se va a desarrollar los días viernes de 17 a 20 y los sábados durante la mañana en formato flexible con clases remotas vía plataforma Blackboard, que es la que estamos ocupando hoy día. Eh, Cabe considerar que el programa incluye una certificación en Design Thinking Essential que es conducente a la certificación en Professional Design Thinking y finalmente la certificación de Coach en Design Thinking a través de la D-School. La idea justamente dentro del proceso es trabajar aprovechando al máximo los espacios creativos, estos son los espacios presenciales en los que hoy día trabajamos, donde hay un proceso constante de colaboración y creatividad bajo los estándares internacionales que plantea D-School y que hoy día se complementan con los espacios remotos que desarrollamos a través de Mural, Miro y distintas metodologías, como por ejemplo la plataforma que ustedes están viendo el día de hoy, que es la plataforma Blackboard Collaborate, para el desarrollo de presentaciones, de ponencias académicas, la plataforma Zoom, que la utilizamos principalmente para poder desarrollar ejercicios y pasos donde podamos levantar información del usuario, la plataforma Mural, que es una plataforma, es probablemente la plataforma más validada hoy día a nivel mundial para el uso de procesos de trabajo colaborativo en creatividad e innovación. Y vamos a ver una serie de herramientas, vamos a conocer una serie de herramientas que nos van a servir para generar distintos tipos de validación y procesos de prototipado en línea de forma colaborativa. Así que espero que les haya gustado la presentación de hoy día. Pueden, si tienen preguntas, pueden levantar la mano o bien pueden ir presentándolas en el chat. Vamos viendo. Hay hartas preguntas, parece. A ver. Todo bien, súper. Si tienes interés en matricular, sí, perfecto. ¿Es factible hacer consultas directas? Sí, por supuesto, ahora es el momento. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, por supuesto, te escucho muy bien. Ya. Ok, no, tenía una pregunta, pero lo dijiste, la tenía antes de que mostraras el mural. Que no sabía Perfecto. cómo ibas a hacer esto eh, de hacer trabajo colaborativo online, porque en el fondo Sí, mira, todo el diplomado es online. sí, es una pregunta bien, bien interesante, porque efectivamente a nivel mundial a todos, a ver, siempre ha sido muy importante dentro de las metodologías creativas y para el design thinking es parte de los elementos centrales del proceso. Necesitas un entorno apropiado y con determinadas características para poder fomentar tanto el trabajo colaborativo como el desarrollo de la creatividad en esos entornos. Y efectivamente, a principios de año, cuando pasó todo esto de la pandemia, estábamos en contacto, de hecho, con Alemania, estábamos en contacto con distintas instituciones a nivel latinoamericano, incluso a nivel nacional, con distintas instituciones que están desarrollando temas de innovación, justamente para ver cómo enfrentar, aplicando innovación a estos Por procesos. supuesto. Y la verdad es que hoy día ya está absolutamente probado el vínculo de herramientas. Los procesos creativos se desarrollan todos en Mural. Existen distintas herramientas, de hecho vas a encontrar herramientas como Jamboard, vas a encontrar herramientas, pero la que hoy día se encuentra más validada a nivel mundial es Mural, por lo que es la cual decidimos nosotros incorporar. Y todos los procesos de desarrollo de prototipos vamos a ir viendo distintas metodologías, porque en general el design thinking en las primeras fases está orientado
a desarrollar prototipos de baja resolución. Por lo tanto, la pregunta no es tanto cuál es la plataforma, sino que cuál es la forma de poder presentarlo, y eso lo vamos a ir desarrollando durante los distintos procesos, pero les vamos a entregar igual herramientas para que puedan seguir avanzando en prototipos de alta resolución bajo distintos formatos. De hecho, existen un montón de herramientas hoy día disponibles en línea y software pagados también, que nos permiten establecer estos procesos de forma colaborativa. O sea, sin ir más allá, el mismo Google hoy día, dentro de su set de plataformas, ha incorporado procesos colaborativos a gran parte de sus herramientas. Y hoy César, día nosotros las estamos incorporando para nuestros procesos, ¿sí? César, ¿podrías volver a la parte de los módulos? Que tengo una pregunta respecto de Sí. cuánto tiempo está pensado, digamos, en el diplomado para el proceso de búsqueda, para la primera parte, porque en el fondo gran parte gran parte de la gracia de Ahí hacer está. esto de esta forma y de generar, hacer la búsqueda y luego, de alguna manera, entrar a un embudo para hacer las etapas, para poder vivir de cada etapa, es poder encontrar problemas que resolver al final de cuentas. Exacto. ¿Y cuánto tiempo Sí, o mira, cuántas semanas tienes considerado se hace esto, digamos? Porque el tu proceso de pregunta búsqueda, está asociada más que nada a las formas de levantarlos, digamos, a los contenidos o el tiempo que vamos a aplicar específicamente en los talleres. Como cuánto nos demoramos en ah, levantar la información. Porque sí, tiene más dos bien focos eso, distintos. sí. Sí, más bien cuánto te demoras en levantar la información, porque Ya. Mira, va a depender mucho del proyecto. La idea justamente en torno a estos elementos y, ¿cómo se llama? El profesor que está asociado a la asignatura es especialista en esos temas. Él se dedica 100% a eso, a desarrollar consultoría en esos ámbitos y a desarrollar, ¿cómo se llama? Cátedras también a nivel de posgrado en estos ámbitos. Va a depender mucho del proyecto. Él se va a encargar de entregar todas las herramientas, qué duración tiene cada una, porque existen distintas metodologías, distintas herramientas y distintos procesos para poder levantar toda esa información, y va a depender también de las características del problema, o sea, desde lo más básico, que puede ser, por ejemplo, el, no sé, levantamiento de información mediante observación no participativa, que es lo típico que le enseñan a los chicos en la escuela cuando los mandan a croquear, a observar, a generar esquemas, a poder hacer análisis. Las entrevistas, probablemente que entrevistas y encuestas, que son parte de lo más utilizado en el mercado, como análisis etnográficos bastante más complejos, donde podemos encontrar aspectos como inmersiones, donde uno busca vivir las experiencias de nuestro usuario, etc. En ese sentido, la idea de nosotros es, por un lado, presentar todas las herramientas o las principales herramientas que existen para que ustedes puedan aplicarlas de forma indistinta según los proyectos que quieran abordar, y nosotros vamos a, según los talleres que tenemos y los desafíos que propusimos, tenemos un taller que va a durar 2 sesiones. De hecho, es un taller aproximadamente de 6 horas, y vamos a tener otro taller bastante más extenso, que es lo que hoy día tiene una estructura bastante similar a lo que se ocupa en empresas como Google y IBM, que va a tener una duración de 3 días completos, que de hecho es hacia lo que está basado hoy día, lo que se ocupa mucho en las empresas, para poder resolver problemas dentro de un rango de una semana. Ahora, efectivamente, ok, algunas de estas gracias. herramientas pueden durar procesos que pueden ser durante meses. Va a depender específicamente de la complejidad del proyecto y de el resultado que tú quieras obtener a partir de ello. Mm, ok, gracias. Ya pues, tenemos más, a ver, Si hay descuentos, Carol, dice, ¿no? Hay descuento del diplomado, ¿no? absolutamente. Los descuentos tienen que verlos, a ver, el valor, voy a hablar del valor lista, porque ahí no es mi rol el tema de la venta formalmente. El valor lista que alguien está preguntando, está acá, es de 2.200.000, pero efectivamente entiendo que para todos los participantes hoy día se comunican con Ana Montenegro, ana.montenegro@umayor.cl,
y van a tener descuentos especiales. Desconozco exactamente, no sé si ella está por acá y pueda comentarnos, o Romy, que... ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? ¿Director, me escuchan? Sí, sí, Hola, ¿Sí? soy yo, Ana Escucho Catalina perfecto. Montenegro. Perfecto. Bueno, quería comentarles, aprovechando que están hablando, efectivamente el valor es de 2.200.000, la matrícula es de 160.000 y se prolongó la fecha de matrícula gratis, así que todavía pueden optar a ese beneficio. Y para el arancel tenemos un 15% de beca en el arancel de descuento por estar afiliado a alguna caja de compensación. Así que toda la información me pueden escribir al mail que está en el chat y yo les envío toda la información del programa, los detalles del horario, formas de pago y todo lo que necesiten. Exacto. Incluso si ustedes trabajan en alguna de las empresas que está asociada a la Asociación de Empresas de Diseño, a Chile, tienen un descuento especial también. Caro Melo, ¿qué pasa con el valor percibido en el diseño de servicios? También me perdí. No sé si logro entender bien la pregunta. ¿Caro? Hola ¿Por ahí? César, ¿Cómo estás? bien y tú. Bien, bien, muchas gracias. Quería saber si respecto de ese gráfico que mostraste, que lo he visto varias veces, ¿no es cierto?, de cómo reditúa en el fondo el trabajo del diseño. Yo conocí este gráfico básicamente referido a productos, entonces quería saber si en el campo del diseño de servicio también tiene un porcentaje alto como ese o es distinto, ¿sabes si hay algo más específico? Sí, yo sé que hay elementos específicos. La verdad que todo el tema del diseño de servicio es un diseño, o sea, es un modelo bastante nuevo que deriva directamente de los fundamentos del Design Thinking. De hecho, es Design Thinking aplicado a intangibles. Eso es el diseño de servicios. Lamentablemente en Chile hay poca información, hay poca investigación al respecto. De hecho, una de las investigaciones importantes es parte de la que te mostré ahí. Sí existen datos que están bastante cercanos. En este momento no recuerdo exactamente a qué porcentaje corresponde. Formalmente en ese módulo vamos a tener un especialista en modelos de servicio y experiencia, así que ahí pueden consultarlo directamente, pero entiendo que guarda una relación bastante cercana y es más. Hoy día se está buscando bastante porque se ha visto justamente que este tipo de metodologías tiene un impacto que puede ser incluso incremental en empresas que hoy día no están enfocadas a los productos, sino que, si bien toda empresa de productos tiene servicios asociados, las empresas que venden intangibles, que de por sí se basan en modelos de servicio en cada una de sus etapas, el impacto es directo. O sea, el tomar conciencia o no de qué es lo que estás haciendo marca una diferencia importante entre el éxito y el fracaso del proyecto. Ya, excelente, gracias. Súper. Joaquín Cerón, ahí está, lo habíamos contestado. César, ¿Sí? ya, hola, yo soy Fernando. Tengo una consulta, Fernando, mira, ahí te sí, yo me levantando la mano. inscribí, Cuéntame. sí, no, me inscribí yo en realidad que empecé esto en mayo. Entonces, pero uno ¿Ya? de los elementos que consideré era el trabajo colaborativo, pero en terreno. O sea, me imaginaba pegando POSIT en una pantalla, en una pizarra. Pues la pandemia, Exacto. claramente, pues claramente todo esto cambió, nos acostumbramos a vivir en forma virtual y a formarnos en forma virtual. La pregunta no sé qué edición es este diplomado, pero no sé si es la primera o la segunda, yo creo que es la primera, porque no había Es la encontrado primera. información. Entonces, la pregunta, pues, está bien, tenemos De hecho, todos los algunos programas talleres, que existen acá ahora son nuevos.
Sí, yo lo digo, mira, o sea, de hecho, ¿por qué estoy haciéndolo acá? Era porque era presencial. Ese fuera Exacto. mi elemento de valoración, digamos, para meterme en este diplomado. Entonces la pregunta es, Sí. primer programa, primera versión, las plataformas y todas las herramientas que tú tienes o que están implementadas, consideradas para el trabajo, porque a la larga vamos a hacer virtual este curso, Exacto. ¿las has probado? O vamos a estar... Sí. Si eso es una pregunta que me interesa No. básicamente el hecho de cómo es el trabajo colaborativo, que es lo que me interesa a mí básicamente de potenciar, de cómo generar esta instancia de creación colaborativa, digamos. Así es. Ese era como lo que me movía y por eso quería presenciar, haciendo Sí. ya de Mira, todos colores. te voy a responder en dos etapas. La primera ¿Mm? tiene que ver directamente con la última pregunta que hiciste, si están validadas o no. Efectivamente, de hecho, no solo están validadas, sino que están implementadas. Desde que empezó la pandemia, nosotros como Discul tenemos dos áreas de trabajo esencial. Una que tiene que ver con el mundo académico, porque hoy día todos los estudiantes de la U Mayor tienen que pasar por programas de innovación centrada en el usuario a través de metodologías Design Thinking. Por lo Yeah. tanto, desde la hemos implementado ya una cantidad gigantesca de veces y hemos iterado mucho en torno a ella y hemos estado, como te comentaba anteriormente, compartiendo experiencias, intercambiando experiencias, tanto con el HPA en Alemania como con distintas unidades. De hecho, acá en Chile estamos justamente en vínculo constante con la Corfo, que hoy día es parte, de hecho, de la directora de innovación, es parte del cuerpo académico del programa, y también con distintos programas y distintas instituciones, como el SIT, que también están en lo mismo y hoy día estamos trabajando en convenio. Están absolutamente probadas. Y por el otro lado tenemos un área corporativa, que es de hecho donde yo trabajo, y las hemos implementado gran cantidad de veces en distintos tipos de empresas, de distintos tamaños y con distintos tipos de requerimientos. En ese sentido, no hay ningún problema. De logrado dar con una experiencia que se asemeja bastante al formato presencial. No hay mucho que se va a perder. Y por otra parte, nosotros como estamos constantemente desarrollando talleres, una vez que pase la pandemia, no vamos a tener ningún problema, efectivamente, en poder invitarlos a participar de talleres en formato presencial. Hoy día no les podemos dar una fecha porque es un tema que escapa de nuestras manos, es una contingencia nacional y no vamos a poder volver al formato presencial hasta que finalmente el Ministerio de Salud nos diga. Pero una vez que esto pase, nosotros, o sea, somos una unidad constante y central dentro de la universidad y estamos constantemente desarrollando talleres. Por lo tanto, perfectamente podemos invitarlos para que puedan vivir la misma experiencia que vivieron en el taller en formato digital, pero en instancias presenciales y conozcan nuestros talleres, nuestros espacios. No hay problema con eso. Voy a cobrar la palabra en su minuto entonces. Absolutamente. Dale. Absolutamente. ¿Alguien más? A ver si te escuchamos. Hola, ¿cómo las empresas han ido incorporando el Design Thinking? ¿O qué tipo de empresas? Wow. Esa es una pregunta bien amplia y que nos da prácticamente para una presentación completa. La verdad es que hoy día, o sea, hay empresas que incluso han generado sus propios modelos. Ustedes se pueden meter, por ejemplo, lo tienen publicado en línea. Hoy día, empresas como Google, empresas como IBM, ambas tienen sus propios formatos de Design Thinking. De hecho, el de IBM se llama IBM Enterprise Design Thinking y el formato de Design Thinking de Google se llama Google Ventures Design Sprint. Aquí en Chile, efectivamente, la Corfo, Laboratorio de Gobierno, son instituciones públicas que trabajan incorporando metodología Design Thinking para plantearle un poco el otro ámbito. Y actualmente hemos estado trabajando
con diversas empresas. De hecho, hoy día estamos trabajando con Codelco, estamos trabajando con empresas, bueno, con pymes ni hablar. Estamos trabajando con empresas del mundo del mundo de la salud para poder empoderar tanto a pacientes como a médicos a incorporarse a procesos de innovación que permitan responder de la mejor forma posible los conflictos que ha generado la pandemia, por ejemplo. La verdad es que es absolutamente transversal. Lo importante dentro de esto es comprender la metodología y entender cómo poder implementarla, y efectivamente, dado que esa es una de las preguntas que siempre surge, es que uno de los módulos tiene que ver justamente con la implementación de la metodología en diversas instituciones y empresas. Pero la verdad es que es un tema que llegó para quedarse. O sea, yo diría, si bien la metodología, los fundamentos parten en los años 50, es una metodología que se popularizó mucho hacia finales de los 90 con IDEO, pero que todavía no estaba estructurado, y ya a partir del 2000 empezó a formar parte fundamental de las grandes empresas e instituciones públicas y de las grandes instituciones en temas académicos que hablan de innovación a nivel global. O sea, de hecho, bueno, estamos nosotros, pero referentes importantes que trabajan en el Design Thinking, está el MIT, está la Universidad de Stanford, está el HPA, está el Politécnico de Milano, o sea, van a encontrar Nueva York, en la Universidad de Nueva York es otra que tiene un D-School junto con la de Stanford, forman parte de la misma asociación que de la Global Design Thinking Alliance, donde formamos parte nosotros, y ambas son HPA, son certificados HPA, por lo tanto ocupan la misma metodología con los mismos estándares que usamos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Fernando, ¿estás con la mano levantada todavía? ¿Querías hacer otra pregunta? Parece que no. Perfecto. Si no hay más preguntas, muchachos, les doy las gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya gustado y ojalá podamos vernos ya sea en el programa o en las distintas actividades de Design Thinking para la D-School. Cualquier duda respecto de temas de inscripción, matrícula, aranceles, etcétera, pueden contactarse directamente con ana.montenegro@mayor.cl, y en torno a consultas sobre la metodología o cualquier aspecto que ustedes quieran en base al ámbito metodológico, nos pueden escribir a discool@umayor.cl. ¿Ok? Aquí les voy a dejar para despedirnos nuestras redes. Sí, así que, te iba a indicar, César, si puedes dejar el correo de D-School. Aquí está. Y en el chat lo puedes... Perfecto. Perfecto, sí. ¿Sí? Lo escribimos inmediatamente. Esto es umayor.cl. Perfecto. Y ana.montenegro sí, @umayor.cl. Y ya que estamos en esta, si quieren mi mail personal, les dejo César. Cualquier duda, @umayor.cl. Ahí quedan con todas las credenciales en caso de dudas, reclamos, esperamos que no. Y César, tú me envías la URL con la grabación. Perfecto, absolutamente. Para quien la solicite, se la podemos enviar. Y para poder publicarla. Así es. Ya pues, muchas gracias a todos por asistir. Ojalá que nos podamos ver en el futuro. Que estén muy bien. Cuídense. Igual, gracias a todos por asistir.